Bueno, es un placer nuevamente saludarlos en el día de hoy, 19 de mayo del año 2021, para nuestra clase de bases de datos. Espero, como siempre, que todos ustedes estén en las mejores condiciones posibles, que no tengan preocupaciones o dificultades de salud ni de ningún orden que no sea manejable en lo personal y en lo familiar, que todos encuentren, como dije, en las mejores condiciones. Voy a empezar por decirles que el día de ayer algunos de ustedes me escribieron al WhatsApp mostrándome que tenían unos inconvenientes de cargue o de funcionamiento de la plataforma de Sabio. En ese momento en que yo recibí los mensajes, ya por la noche, tipo 9 de la noche tal vez, algunos quizás un poco más temprano, no sé. Yo estaba trabajando con mis cosas aquí y con Sabio, y yo no encontraba, pues decir, yo no sentí esa falla que algunos de ustedes me mostraron por el WhatsApp. Pero pues entiendo que de alguna manera eso pues afecta y son fallas que no podemos eh, ni asumir nosotros porque no son culpa ni de ustedes ni culpa mía. Y que con ellas pues simplemente tenemos que convivir. Yo les contesté en algún momento a alguien, cuando alguien escribió que por favor reportaran la falla a Soporte TI, a un correo que se llama Soporte TI, no con el fin de que en ese momento se arregle, porque creo que ese correo no está siendo atendido en vivo 7x24, pero sí es bueno siempre que se presente una falla de estas, dejar constancia de que la falla ocurrió. Pues porque al equipo de soporte que tenemos en la universidad, que no es especialmente numeroso, le sirve mucho cuando los usuarios reportan desde distintos ángulos de la base de datos, desde distintos ángulos de la universidad, las fallas que ocurren, pues para caracterizarlas y ver cuál es la razón por la que ocurrieron. Como eso pudo afectar para algunos de ustedes la entrega de los ejercicios que estaban previstos con fecha de finalización del día de anoche, desde anoche a la medianoche, pues a mí lo que menos me interesa es que ustedes se sientan tristes porque una falla externa les ha afectado en alguna calificación o cosas así. Entonces yo le cambié ahora en la mañana, antes de empezar la clase, le cambié la fecha de entrega a esa tarea. El plazo se cierra hoy a las 6 de la tarde. Lo hubiera podido cerrar ahorita más tarde, temprano, pero no sé si algunos de ustedes tengan clase hoy en el día. Entonces, para facilitar la situación para todos, eso queda para ser entregado con fecha límite hoy a las 6 de la tarde. Entonces, para que por favor tomen sus precauciones quienes no alcanzaron a subir su archivo anoche y lo hagan en el transcurso del día de hoy con tranquilidad. Bueno, eso es, digamos, como información general para todos. Otro aspecto es el del el trabajo que ya quedó descrito y publicado en la semana 15, que en Sabio aparece como en el número 16, pero que es la 15, el proyecto del tercer corte. Allí se describen, al igual que en el caso anterior, el caso que tienen que analizar, que es el caso de una empresa de servicios que tiene dos unidades de negocio, una sección de taller, una sección de serviteca con los servicios que se prestan, y algunas expresiones de requerimientos dadas por el almacén. ¿Cuál es la obligación de ustedes? Analizar el caso y construir los entregables que se solicitan allí. Primero, que es un documento donde conste la forma como se organizó el equipo de trabajo de ustedes para desarrollar la tarea, indicando cómo distribuyeron los materiales, los tiempos y qué rol específico asumió cada uno de los participantes en el equipo para lograr los objetivos. Luego, el diagrama de los entregables ya específicos son el diagrama entidad-relación con los requerimientos que se describen allí
el esquema relacional, que es ya, digamos, el dibujo que puede uno construir con la herramienta que esté usando o con cualquier otra que sea de su preferencia, donde constan las entidades y las relaciones, las tablas específicas con las relaciones dadas por las reglas de integridad referencial y por las claves foráneas. Y la base de datos de prueba, que es una implementación de ese esquema de bases de datos con algunos datos de prueba que sean consistentes. Se ponen allí unos mínimos de unas cantidades mínimas de datos de prueba con los que se pueda, digamos, hacer algún análisis o alguna revisión. Todo eso lo desarrollan, lo subirán en un enlace que aparecerá publicado en Sabio una vez yo haya revisado el tema de los grupos y pues revisado que haya activado en Sabio la conformación de los grupos, o la revise de acuerdo a la que teníamos, porque di la oportunidad de que volvieran a reconfigurar los grupos si querían hacerlo. Y el quinto entregable pues es el video, un video pequeño, un video donde aparezcan todos los miembros del grupo exponiendo las distintas partes. Ahí el video debe tener 4 partes que están debidamente descritas allí, que son básicamente como una exposición de los elementos que me están entregando. Ustedes escogen en qué orden intervienen en el video, cómo lo organizan. Pero es una regla obligatoria que cada uno de los participantes del grupo haga cualquiera de las 4 partes del video. Depende pues, de cómo se hayan organizado, obviamente. O si todos intervienen en todas, o si cada parte la hacen entre 2. Lo importante es que los 4, o sea, lo exigible es que los 4 participantes hagan presencia en esa exposición. Como el archivo del video puede ser muy grande, pues no aspiro a que me manden el archivo con el video, sino el enlace de donde uno lo pueda correr. Casi siempre lo suben a alguna parte en algún sitio en la nube que ustedes tengan disponible y desde allí uno pues lo puede ejecutar. Al final del documento de las especificaciones también están los criterios con los que se van a calificar. Pues básicamente es una rúbrica sencilla donde se califica 4 cosas: la estrategia de trabajo que se pueda apreciar en el resultado, o sea, para mirar qué tan bien funcionan ustedes como miembros de un equipo; el ambiente en el que se desarrolló el trabajo, pues porque la estrategia es una cosa y el desarrollo es otra. La estrategia es cómo planearon trabajar y por eso en la primera parte se pide dentro de las especificaciones un documento de esquema de organización o una parte en el documento que diga cómo se planificó la organización del trabajo. También la manera, bueno, el cumplimiento, el logro de las metas y las tareas y el cumplimiento en la calidad de los resultados, obviamente. Bueno, eso entonces tiene una fecha límite que se cierra. Debe estar entregado en Sabio a más tardar el día martes 1 de junio a la medianoche. O sea, es básicamente 15 días de plazo para que resuelvan esa tarea que pues no es trivial, pero tampoco es excesivamente compleja porque pues se trata de modelar un caso a la luz de todos los elementos que ya hemos visto y obviamente de sus potenciales individuales y colectivos como equipo de trabajo. Creo que es una oportunidad de mostrar las habilidades que ustedes poseen como diseñadores de bases de datos y mostrar su creatividad para presentar esto de una manera interesante, de una manera profesional, para que ustedes muestren a través de esos videos de exposición no solo que son muy hábiles para hacer las cosas técnicas frente al computador y trabajando con sus compañeros, sino también para divulgarlas. O sea que espero que hagan, y los invito a que hagan unas exposiciones, unos videos de exposiciones de buena calidad, de la mejor calidad posible, con el mayor profesionalismo que puedan hacerlo, con los recursos que están a su alcance, obviamente,
No espero videos de calidad profesional, ni mucho menos, pero sí espero que se evidencie, como me ha pasado en otros cursos que tengo, eh, unos altos niveles de compromiso para mostrar un producto, para que ustedes vendan su imagen como ingenieros. Además de que el producto esté en condiciones técnicas y de calidad razonablemente altas. Bueno, eso en cuanto al tema del trabajo puesto para el parcial, para el tercer corte. No sé si haya ahora alguna pregunta de parte de ustedes. En tal caso, pues yo estaría en disposición de responderlas ahora mismo. Y si no las hay ahora, cuando las tengan, no duden en hacérmelas llegar inmediatamente, porque muchas veces las preguntas que surgen se requieren con respuesta urgente para poder proseguir. Profesor, yo tengo una duda con respecto a la tarea de triggers. Cuénteme. En el segundo punto dice que no se permite eliminar registros de la tabla de detalle. Entonces, ese trigger sería un before delete, pero o sea, yo lo resolví con un rollback transaction. ¿Usted considera que esa es una buena respuesta a ese punto Puede o ser, sí. de otra manera? Sí, puede ser, porque eso deja los datos en la situación anterior. Esa puede ser una muy buena salida. Listo, gracias, profe. Ok. Bueno. Vamos entonces ahora. Voy a hacer la presentación del tema que tengo para el día de hoy. Permítanme, cierro aquí correo y otro poco de cosas que suele uno tener abiertas. Bueno, entonces, vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces tenemos hoy una presentación sencilla para hablar del concepto de procedimientos almacenados o stored procedures, que es la forma como se referencian en la documentación en la mayoría de las partes, y las funciones definidas por el usuario. Esta es una presentación sencilla que no incluye ejemplos de alta complejidad, porque el objetivo de ella es presentar el concepto y ver cómo se puede, el usuario puede servirse de esta posibilidad para aligerar la carga cuando hace aplicaciones. O para hacer un manejo eficiente del código que permita eventualmente reutilizar cosas. Porque suele ser frecuente la situación, con frecuencia nos podemos enfrentar a que cuando se está haciendo una aplicación en la que hay un componente de cliente y un componente de servidor, y usualmente el componente de servidor pues es la base de datos y la información a la que la aplicación accede. Se puede dar con frecuencia que en distintos puntos de la aplicación se requieran hacer las mismas cosas con la base de datos. Entonces es posible que esas, digamos, dependiendo de la complejidad y del número de instancias que se tenga, que haya pequeños o grandes trozos de código que es mejor almacenar en el servidor y llamarlos desde la aplicación cada vez que sea necesario. ¿Por qué? Pues porque así nos evitamos escribir eso muchas veces dentro de la aplicación. Se tiene una sola vez, se tiene un mejor nivel de control sobre esa información, sobre ese código, a veces mejores niveles de seguridad. Y además, pues si se necesita mantenimiento, al tener eso una sola vez, pues no hay que mantenerlo muchas veces a lo largo y ancho de la aplicación,
sino solamente dónde está. Bueno, a medida que vayamos avanzando en esto, pues esto que acabo de decir va a aparecer nuevamente en las láminas, tal vez en más de una ocasión, entonces pues lo vamos a ir pasando de una manera razonable. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Básicamente es un conjunto de código escrito en SQL con sentencias de consulta o de recuperación de datos o de modificación de datos, sentencias básicamente DML, de manipulación de datos, que puede tener estructuras de control como repeticiones y condicionales, etcétera, que hace alguna tarea, que se almacena en el servidor y que puede ser invocado desde el exterior o puede ser invocado desde el ambiente de gestión de la base de datos si yo lo necesito correr. Esa es, digamos, la definición general. Se crea un procedimiento almacenado con la sentencia create procedure y cuando está creado y guardado en el servidor se puede invocar mediante una sentencia del tipo call el nombre del procedimiento. Ahora vemos la sintaxis un poco más detallada y en caso de que lo requieran, de que haya sido diseñado con base en ese requerimiento, los parámetros que haya que entregarle para que el procedimiento haga su tarea. Entonces, esto nos permite ver que al llamar a un procedimiento yo puedo enviar ciertos datos como parámetros para que sean utilizados en el interior de la lógica del procedimiento para construir resultados en determinada situación. O para desarrollar una tarea, así el procedimiento no devuelva resultados, porque no necesariamente tiene que devolver resultados a la entidad que lo llamó, pero hace una tarea que puede ser la misma siempre o puede ser dependiendo de los valores de parámetros que se le suministren. Eso depende pues del requerimiento, de la necesidad que originó el procedimiento. Bueno, las ventajas más o menos ya las sabíamos o las dije, pero se pueden intuir. Permite modularizar, permite reutilizar el código, permite que distintas aplicaciones de distintos orígenes que accedan a una misma base de datos puedan recuperar o compartir esos procedimientos. Por lo tanto, el procedimiento puede, como está en el servidor y es aparte de las aplicaciones que consultan la base de datos, se puede actualizar o se puede modificar sin tener que afectar para nada las aplicaciones que usan la base de datos. Y tienen un impacto positivo sobre el tráfico de la red porque se ejecutan en el servidor. Sin embargo, pues el impacto positivo sobre el tráfico de red que representa eventualmente o aparentemente un mejor desempeño para el cliente, puede tener, o tiene otra cara, que es el impacto sobre el uso de la memoria en el servidor, porque cuando se tienen muchos procedimientos almacenados, cada uno pues ocupa un espacio, cuando se está ejecutando, un espacio en la memoria del servidor, y si muchas aplicaciones los usan al tiempo, pues en la medida en que haya más procedimientos en ejecución, pues hay más ocupación de memoria en el servidor de la base de datos. Como todo, pues hay dos caras. No hay herramientas para hacer debugging, entonces la depuración de los procedimientos generalmente es manual. Bueno, y lo de la ocupación de la memoria que ya lo acabamos de decir. Casos de utilidad ya los mencioné cuando hay muchas aplicaciones en distintos lenguajes, pero necesitan realizar la misma operación sobre la base de datos. En lugar de desarrollar la operación en cada una de las aplicaciones, se desarrolla un procedimiento almacenado y las aplicaciones simplemente lo invocan. Eso es frecuente, por ejemplo, en el caso de entidades que, por ejemplo, cambian la seguridad de su nivel de acceso, cambiaron el módulo del loguearse y entonces le agregan a eso algunas capas de seguridad. Normalmente se agregan con procedimientos almacenados para no tener que afectar el código de las aplicaciones como tal. Bien, todo esto pues es información de orden general. ¿Qué cosas van en la estructura de un procedimiento? Un procedimiento tiene un nombre,
puede tener una lista de parámetros y un contenido. En ese contenido, pues hay lo que hay normalmente en un programa, o hay declaración de variables, se pueden declarar variables para ser usadas dentro del procedimiento. Hay, obviamente, sentencias en SQL, porque pues, son procedimientos para consultar a la base de datos o para hacer operaciones sobre la base de datos. Puede tener estructuras de control como la estructura if, then, else, la estructura while, la estructura repeat, la estructura case, que ahora pues un poquito más adelante vemos. Esa es una cosa muy simple de aprender porque obviamente las estructuras como tal obedecen a una forma de sintaxis, pero es muy parecida a la que tienen en otros lenguajes, así que pues es bastante simple de asimilar. Más o menos es así. Bueno, hay algunas otras cosas que la sintaxis específica en el manual de referencia pueden agregar aquí, como la información del usuario que crea el procedimiento y algunos otros detalles, pero lo esencial de la estructura es esta. Es el create procedure, el nombre del procedimiento, los parámetros si los hay, una sentencia begin y una sentencia end, y entre ellas dos todo el código del procedimiento como tal. Al igual que en otros aspectos del trabajo, como este código puede tener aquí muchas líneas, o sea, puede extenderse por párrafos de código extensos, suele usarse un cambio de delimitador al principio para que, como lo explicaremos en una lámina más adelante, para que si en este caso aparece punto y coma varias veces aquí adentro, de entre estas dos sentencias, él entienda que todo eso es una unidad, porque se le ha dicho, por ejemplo, que el delimitador es un doble signo de pesos. Y luego al final le digo, terminamos con el delimitador o doble signo de pesos, y entonces el sistema vuelve a reconocer el punto y coma como delimitador de sentencia estándar. Más adelante veremos eso con los ejemplos que vayamos a mostrar. Hay procedimientos almacenados sin parámetros, con parámetros solo de entrada, con parámetros solo de salida o con parámetros de entrada y salida. ¿De qué depende eso? Pues de la lógica que se quiera implementar o de la tarea que se quiera desarrollar. Eso quiere decir que cuando se van a usar parámetros, hay que definir si el parámetro es de entrada o in, si es de salida out, o si es de entrada y salida in-out. Esto es a lo que yo me refería con el tema del delimitador. Como aquí en esta región entre la palabra begin y la sentencia end, puede haber muchas líneas de código. En muchos motores, en muchos sistemas de gestión de bases de datos, algunas herramientas lo hacen ya automáticamente, pero perdón, en muchos no. La sentencia delimiter permite cambiar el delimitador estándar de las sentencias SQL, que es punto y coma. En este caso, en este ejemplo, está el doble slash, cuyo uso termina de hacerse aquí. ¿Y qué quiere decir entonces? Que mientras esta sentencia esté activa hasta cuando se termine y luego se asume el siguiente delimitador, aunque esta sentencia ya se toma por defecto al cerrar el procedimiento, todas las sentencias que hay aquí son terminadas en punto y coma. Entonces, como se usa el punto y coma en el interior de todo este cuerpo, el haber dicho antes de empezar el procedimiento que el delimitador se cambiaba por ejemplo, a este. Yo uso normalmente el doble signo de pesos, no el doble slash, pero los diferentes sistemas de gestión de bases de datos pueden admitir el uno o el otro. Realmente es un delimitador diferente al punto y coma. Entonces, esta es la estrategia que se permite para que todo esto se interprete como líneas de código no de finalización de esta sentencia, sino que esta sentencia finaliza, la sentencia create procedure finaliza aquí, donde encuentra el delimitador que se definió aquí, y las que están aquí como cuerpo del procedimiento puedan ser pasadas al servidor
en lugar de ser interpretados directamente como sentencias sueltas. El otro aspecto es el de los parámetros, que cada parámetro, cuando se crea un procedimiento y tiene varios parámetros, o se requiere que tenga varios parámetros, de cada parámetro hay que decir cuál es el tipo, cuál es el nombre que se le va a asignar y qué tipo de dato, en qué tipo de datos está representado. Por lo tanto, el modo es o la palabra in, o la palabra out, o la palabra in-out. Es decir, cualquiera de estos tres valores va aquí como tipo de parámetro. El nombre, pues, es un nombre de un identificador válido, que no sea palabra reservada, obviamente. Y el tipo de datos, pues, es uno de los tipos de datos cualquiera que sea válido en SQL. Entonces, por ejemplo, si yo digo in código int, quiere decir que es de entrada in, que se llama código y que el tipo int es entero, integer. Bueno, ese es el tipo que corresponda. Una categoría particular son las funciones definidas por el usuario, que son como una especie de procedimientos, que se llaman funciones porque las funciones, a diferencia de los procedimientos, siempre retornan un valor, mientras que el procedimiento puede no retornar ningún valor. Y por lo tanto, las funciones tienen alguna pequeña sutileza adicional en la forma como se escriben. Es muy parecida, se escriben, lo menciono aquí porque es muy parecido al procedimiento almacenado, pero no con la palabra create procedure, sino create function. Entonces, diferencias esenciales entre functions y procedimientos y procedures es que la función siempre retorna un valor. Los parámetros de entrada, los parámetros de una función siempre son de entrada. El valor retornado lo puede usar quien invocó la función como argumento dentro de una sentencia. Por lo tanto, una función normalmente se invoca como parámetro dentro de una sentencia mayor. Y en la sintaxis se tiene que especificar la cláusula returns, que especifica el tipo del dato que la función retorna. Entonces, cuando se trate de una función, todo funciona como lo venimos diciendo hasta ahora, pero entonces aquí la función create función, el nombre, si requiere parámetros, seguido de returns, que es una parte sintáctica de la sentencia create función, de crear la función de nombre tal con tales parámetros, retorna entero o retorna fecha o retorna varchar. Aquí lo que se pone es el tipo del dato que se retorna. Si es o no determinística, ya lo explicamos, depende de si siempre retorna los mismos datos o no en situaciones iguales. El cuerpo de la función, y por lo demás es igual o sea, la forma de construirla pues obedece o respeta las mismas reglas que los procedimientos almacenados. El hecho de que se diga si es no determinística o si es determinística, fíjate que el not es una palabra que puede o no puede aparecer. Bueno, realmente todo esto puede o no puede aparecer, porque uno dice, significa lo siguiente: la función será determinística si siempre devuelve el mismo resultado para los mismos parámetros de entrada. Pero es no determinista si puede devolver resultados diferentes para los mismos parámetros de entrada. La forma por defecto es no determinística, o sea que puede devolver diferentes resultados en diferentes situaciones, aunque tenga los mismos parámetros de entrada. Porque eso depende pues de lo que se hace un poco aquí adentro. Normalmente yo nunca he usado, bueno, yo no tengo la más grande experiencia en trabajo con SQL, con MySQL, pero en las cosas que he hecho no he tenido la necesidad de especificar ese atributo. El otro aspecto es que dentro del código propiamente dicho de este grupo de sentencias, que siendo una función, tiene que haber al menos una cláusula return. O sea, returns en plural es parte de la sentencia del encabezado
que simplemente dice el tipo de datos que la función va a retornar. Pero aquí adentro tiene que haber una cláusula return que devuelva un valor a la entidad o al objeto que invocó la función. Entonces, en alguna parte del contenido del procedimiento tiene que haber una cláusula que diga retornar tal cosa. Y esa tal cosa que se va a retornar tiene que ser del tipo que se especificó en la cláusula returns del encabezado. Y cuando dentro del código de la función, esto es lo que es una función definida por el usuario, cuando dentro del código se ejecuta la sentencia return, ella devuelve el valor al objeto o a la entidad que la invocó y termina su ejecución. Significa entonces que estas funciones definidas por el usuario operan de la misma manera como uno puede hacer, por ejemplo, funciones en C o en cualquier lenguaje de programación realmente. Bueno, entonces, básicamente, la diferencia entre el uno y el otro no es de carácter operativo o no tanto de construcción, sino de carácter filosófico. El procedimiento almacenado se puede llamar directamente como call tal procedimiento, mientras que lo normal es que las funciones sean llamadas dentro de la sintaxis de una sentencia SQL, porque la función está orientada a construir o a recuperar un valor específico que se puede usar, por ejemplo, como parámetro dentro de una cláusula select o cosas de ese estilo. Las funciones siempre retornan un valor, mientras que el procedimiento puede retornar un valor o un valor de una tabla, o puede no retornar nada si se trata simplemente de que haga alguna tarea sin retornar valores específicos. Yo tengo aquí varios ejemplos chiquitos. Obviamente son ejemplos de carácter ilustrativo muy básicos, algunos inicialmente con una o dos instrucciones nada más. Y más adelante, pues hay unos un poquito más grandes, pero no, realmente todos son de carácter ilustrativo. Por ejemplo, este procedimiento lo que hace es contar cuántas tuplas hay en una tabla. Entonces, no hace nada más. Por lo tanto, pues ese, como ejemplo, pues ilustra un poco la forma, pero realmente no es la gran cosa, ¿no? Pero veamos un poco eso aquí. Cuando se crea un procedimiento almacenado, permítanme, pongo esto, ¿qué pasa con esto? A ver, este aparato, ¿por qué se me quedó pegado aquí y no allá? Bueno, aquí en el contexto de Workbench, yo tengo aquí la base de datos almacén, la base de datos, una copia de la base de datos almacén, la base de datos de empleados, y habría aquí una base de datos un espacio de base de datos, un esquema de base de datos que se llama pruebas, en donde tengo un poco de cosas, un revoltillo de cosas allí para los distintos ejemplos que tengo previstos en la presentación de hoy. Independientemente de qué es lo que yo quiero hacer, siempre tengo que trabajar dentro del espacio de un esquema de base de datos. Por ejemplo, este procedimiento que les estaba mostrando aquí, que es un procedimiento muy pequeño, que lo que hace es contar cuántas tuplas tiene la tabla cliente. Tiene una sola instrucción, por lo tanto, como procedimiento, pues no resulta tan interesante, pues porque yo simplemente puedo hacer la sentencia directamente y me evito hacer todo este código, pero es solamente como un ejemplo ilustrativo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo quiero crear el procedimiento, pues abro una sentencia, abro una ventana para el código SQL, deposito el código aquí y cuando lo corra, como el código tiene en el encabezado la sentencia create procedure,
él inmediatamente, pues dependiendo de en qué base de datos esté yo posicionado, él inmediatamente va a mostrarme dentro de esa base de datos. Primero yo tengo las tablas, que aquí puedo ver cuáles son las tablas que hay en esa base de datos. Tengo las vistas. Si tengo vistas creadas, aquí tengo 3 que habíamos creado en una clase anterior. Y aparece Store Procedures y aparece, puede aparecer también Functions. Aunque aquí Functions, como no tiene el triangulito este, quiere decir que está vacío, no hay funciones. Functions son las funciones definidas por el usuario. Store Procedures son los procedimientos y aquí veo el primero, que es ese total clientes, pues es este. Aquí ya está creado, obviamente. Si yo lo quiero editar, pues él me lo muestra acá. Y aquí vemos que pues la escritura tiene además unos parámetros de sintaxis que el mismo Workbench agregó. Esto para decir básicamente quién es el que definió el procedimiento. Pero si yo le quito si yo ignoro este segmento, veo Create Procedure, total clientes, sin parámetros, aunque no tenga parámetros, se ponen los 2 paréntesis, begin, end y el cuerpo del procedimiento. Aquí ya está creado, pero yo puedo, bueno, si lo ejecuto, bueno, normalmente aquí lo puedo ejecutar porque el ambiente me permite una herramienta de ejecución para probarlos. Pero normalmente estos se invocan desde una aplicación. Entonces, si lo ejecuto, lo que estoy ejecutando es la sentencia call y el nombre del procedimiento. Fíjense que él le pone como prefijo el denominador de la base de datos donde estamos trabajando. Y en la ventana de ejecución me da el resultado que él produce. Este resultado es el que podría aprovechar el objeto o el programa o el código de la página o la sección del módulo de la aplicación que llama el procedimiento. Como les dije, aquí ya está creado. Si yo quiero crearlo, no puedo crearlo nuevamente con el mismo nombre. Podría borrar podría eliminarlo y crearlo nuevamente. Al eliminarlo, pues hago aquí un clic derecho y le digo, bórreme ese procedimiento. Igual se borra con drop procedure y el nombre, tal como se borra una tabla, como se borra cualquier objeto. Y entonces, si yo lo quiero crear, ese código escrito por aquí en alguna parte, para no tener que escribirlo todo. Así, aquí está. Y al ejecutarlo, entonces él me muestra en el log de control que dice el procedimiento, al salir aquí con el indicador del check en verde, que dice que quedó creado. Si yo actualizo la vista, entonces ahora, ¿dónde lo creé yo entonces? ¿Por qué no quedó creado? Ahí es, ahora. Vamos a hacer lo siguiente. A usar la base de datos. Ejecuto el procedimiento. Sí, estaba por fuera de la base de datos, ahora no supe dónde quedó, pues. Pero entonces aquí en Store Procedure, ahora ya está nuevamente el procedimiento. Fíjense que este fue el código que yo utilicé con el delimitador y con el final del delimitador y la definición del delimitador nuevo después. Pero si yo lo miro acá, lo que realmente queda guardado es lo esencial, porque el resto de detalles de manejo lo controla directamente MySQL Workbench. Eso pues digamos como ejemplo chiquitico.
Entonces, ya sabemos que la sentencia para invocarlo, bien sea desde el mismo ambiente de MySQL, cuando yo escribo código allí en una ventana de ejecución, o desde la aplicación que lo está necesitando, se hace con call total clientes, en este caso sin parámetros, porque el procedimiento está definido sin ellos. Si se requiere usar parámetros de entrada, entonces uno puede decir un procedimiento como este. También lo hago con una sola sentencia por razones de brevedad. Create procedure países por continente en palabra entrada. El parámetro es palabra, se denomina palabra y es char de 7 caracteres. La sentencia dice seleccione, cuénteme de la tabla países donde el campo continente coincida con palabra. Esto continente like palabra es una forma de escribir también continente igual palabra, funcionaría exactamente igual. Entonces, esto operaría sobre una tabla, en este caso, sobre una tabla países que tiene esta estructura, código, nombre, capital y continente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una estructura que cuenta las tuplas que cumplan con una condición que viene dada por el parámetro. La condición sea que el campo de este continente tenga un valor igual al que está dado por el parámetro. Entonces, en nuestro ambiente de bases de datos, en la base de datos de pruebas, yo tengo una tabla de países que tiene pues una cantidad de registros con esa estructura. Entonces, sobre esa tabla está el procedimiento almacenado que se llama total países. Países por continente, que es el nombre del procedimiento. Si lo miramos, pues ahí está, contar los que coincidan con el tener en el campo continente un valor igual al del parámetro que recibió. Si lo ejecuto, vamos a cerrar esto aquí. Si lo ejecuto, entonces, al ejecutar la sentencia, pues el ambiente de base de datos me dice, bueno, para poderla ejecutar, deme el valor de la palabra, el valor del parámetro. En el caso de que la ejecución del procedimiento provenga de una aplicación, pues uno simplemente invoca el procedimiento poniendo en el lugar del parámetro la variable o la cadena respectiva con la que quiera hacer la consulta. Pues uno tiene que saber qué es lo que hace el procedimiento. Entonces voy a ponerle aquí Europa. Yo córralo y entonces aquí me da el resultado, que es contar los registros que tengan ese valor. La sentencia que realmente se termina ejecutando es esta, llamado al procedimiento con este parámetro, y el resultado aparece pues acá, o el resultado retornado a la aplicación que invocó el procedimiento. Bien. Aquí un error. Bueno, el error es que yo cambié el tamaño del parámetro y no cambié el tamaño en el texto, porque el parámetro es de 7. Entonces, la palabra usada como parámetro solo puede tener 7 caracteres, ya que el parámetro de entrada está definido como char de 7. Había puesto 20, pero resulta que los continentes, por el ejemplo específico, son Asia, América, Europa, Oceanía, pues entonces no tenía sentido usar 20, pero bueno, aquí quedó este error. Con parámetro de salida funciona igual. Pero entonces, en este caso, el parámetro, siendo el parámetro de salida, el parámetro no se le envía, no se envía un valor desde el exterior para que el procedimiento lo use como parte de la consulta, sino que el procedimiento construye un valor que le entrega a quien lo invocó para que lo use como resultado de su trabajo. En este caso, lo que hace es el procedimiento total países cuenta la cantidad de tuplas de una tabla, que es la tabla países, guarda eso en total, y total es el nombre del parámetro, que es entero, y ese es el parámetro que el procedimiento entrega como resultado. Desde el punto de vista de la ejecución, aquí está el procedimiento, y si lo ejecuto, entonces
Le digo ejecútemelo. Fíjate que él no me pide un valor del parámetro, sino que me dice el parámetro va a salir en la variable total, en el descriptor total. Y yo le digo, bueno, ejecútelo. Entonces me dice, bueno, total le vale 180. Obviamente esto sucede así en este ambiente porque yo no estoy consultando el procedimiento desde una aplicación. Entonces él está, la interfaz que él tiene de ejecución, de mostrarme esto. Entonces, como este es un parámetro de salida, aunque aquí me dice entre los valores para el parámetro de su procedimiento y dele ejecute para crear un editor de SQL y correr la llamada. Como es un parámetro de salida, yo no le doy valor, le digo ejecútemelo y entonces me dice total dio 180. Obviamente este 180 tiene que coincidir con el número de tuplas, o coincide con el número de tuplas que están en la tabla de países. Pero fíjense que la interfaz que MySQL Workbench usa para simular la conversación entre la aplicación y el procedimiento es a través de estos cuadritos de diálogo. Desde una aplicación, obviamente, entonces yo tendría, digamos, defino la variable. Primero, pues hay que definir y darle valor a la variable dentro de la aplicación. Bueno, aquí la variable arroba total se puede, pues, o total simplemente, como lo dijimos en nuestro procedimiento. Invocarlo y luego, después de que él retorna, cuando este procedimiento se ejecuta, la variable queda con un valor que ya yo lo puedo usar dentro de la aplicación o dentro del objeto que llama el procedimiento para ese valor usarlo en alguna operación. Si esto se fuera a hacer en XAMPP, porque no sé si alguno de ustedes lo está haciendo o ha usado o utiliza XAMPP, en XAMPP en el menú hay una sección en el menú superior que permite crear rutinas, así como los triggers, las rutinas. Las rutinas pues son las funciones, los procedimientos almacenados o las funciones, y cuando uno entra por allí, yo no tengo aquí instalado el XAMPP, pero en estas láminas tenía eso capturado desde algún momento atrás. Entonces cuando uno entra por acá, entonces puede crear una rutina nueva, un procedimiento nuevo. Aquí le da el nombre, aquí decide si es procedure o es function, porque abriendo este menú salen las alternativas. Aquí puede definir si quiere tener parámetros. Aquí hay un campo, a medida que tú agregas parámetros, puedes agregar más parámetros y para cada uno puedes definir si es de entrada o de salida, el nombre, el tipo, la longitud, etc. O eliminar, si no hay parámetros, entonces uno le dice eliminar o no crea ninguno. Y aquí pone el cuerpo del código del procedimiento o de la función. Entonces XAMPP tiene una interfaz distinta para crearlo, mientras que aquí yo simplemente meto todo el código acá completo. Acá uno pues personaliza o utiliza esta interfaz para los distintos componentes, para las distintas partes de la estructura. Profe, aunque en Sí, XAMPP también se puede hacer código. ¿Cómo? En XAMPP. Sí, claro. O sea, en XAMPP hay una ventana de SQL donde tú, al igual que es el equivalente a esta, ¿no? Pero me refiero a que cuando el usuario quiere usar una interfaz distinta, XAMPP le provee esta. La mayoría de nosotros, pues, preferimos, si tenemos el código, pues escribirlo directamente, hacerlo completo. Pero hay personas o hay usuarios a los que les resulta más cómodo este tipo de interfaz. Lamentablemente yo tuve un conflicto aquí con el XAMPP y lo dañé, pues, y ahora no lo he podido volver a instalar por una restricción que tengo aquí. Bueno, entonces, esto como por tener el ejemplo, así quedaría un procedimiento como este, donde este es el código, el cuerpo del procedimiento, se pone acá. Aquí el nombre, el tipo, etcétera. No hay parámetros, entonces no salen parámetros a menos que una persona, el usuario, use este botón. Bueno, eso es un comentario aparte sobre XAMPP. Igual en XAMPP si quiere poner parámetros, pues entonces ya dijimos cómo se ponen acá, eso pues no vamos a extender mucho sobre eso.
Si miramos el tema de las funciones, bueno, la función más simple que uno siempre mira o que siempre los libros le muestran en todos los casos es esta, ¿no? Este sería el código para escribir una función. La diferencia, recuerden que entre un procedimiento almacenado y una función definida por el usuario es que la función siempre retorna un valor. Esta se llama hola mundo, retorna un varchar de 20, aunque podría ser de menos porque aquí realmente son 9. Y lo único que hace es retornar esta cadena. A veces cuando uno va a empezar a crear funciones en Workbench, le sale este error. Bueno, es decir, de hecho, cuando uno instala Workbench por primera vez, si hizo simplemente el paso a paso de instalación sin particularizar ningún ítem, queda instalado, y cuando uno va a correr una función como esta, cuando la trata de correr, en el log le sale este error que dice esta función le faltan algunas cosas. Perdón un segundo, resuelvo un tema local aquí antes de continuar. Sal. Discúlpenme la interrupción. Entonces, este error dice que la función no tiene la declaración de determinística o no SQL, o no tiene datos para leer en SQL en su declaración, y además el registro binario está habilitado. Entonces, pues uno tiene que ir un poco a la documentación para ver exactamente de qué trata. Dice, usted podría querer usar la variable menos segura logbin trust function creators. Esta es una variable de ambiente, una variable global de MySQL, que está por defecto seteada en valor 0, que restringe el uso de funciones creadas por el usuario. Entonces, para poder modificar para poder ejecutar funciones, hay que modificar el valor de esa variable. Entonces, la forma, pues, simplemente es darle a la variable logbin trust function creators el valor de 1. Con esta sentencia lo ejecutas y el sistema queda, la plataforma queda habilitada. O bien, hay que ir al archivo de configuración que se llama my.cnf o .ini, no recuerdo bien, .cnf, que está en alguna de las carpetas de instalación del directorio donde está instalado el producto. Abrir ese archivo y verificar que esta sentencia que esta variable quede valiendo 1 para poder hacer el proceso. Bueno, entonces veamos esta función, que es la función hola mundo. ¿Qué pasa aquí? Entonces, esto está sobre la base de datos de pruebas, si recuerdo bien. A ver, en funciones, y aquí están. Bueno, entonces ahora vamos a correr esta función. Si yo miro el código, pues ahí está, solamente lo que hace es hola mundo. Fíjense que aquí, obviamente, él volvió a poner el tema del usuario que definió la función, pero lo demás es igual. Bueno, le agrega aquí cuál es el set de caracteres, que es el de la máquina, el que estamos usando, UTF-8. Pero esos son detalles de, digamos, de orden rutinario. Ahora vamos a correrla. Ya como la ejecución se hace mediante esta sentencia, el resultado salió aquí.
Entonces lo que hace la función es pues, retornar la cadena, que ya sabíamos que eso es lo que iba a hacer. Esta variante, simplemente para ilustrar el uso de una variable dentro de la función. Pues es la misma función, pero aquí declaramos la variable salida como varchar 30 con un valor por defecto igual a este, hola mundo. Pero enseguida le cambio el valor. O sea, es simplemente para evidenciar que lo que estamos retornando aquí es el valor contenido en una variable que se usó dentro del cuerpo de la función. No tiene más nada, simplemente para ver que se puede usar como valor de salida un identificador que corresponda o a una constante, como en el caso anterior que era la constante hola mundo, entre comillas, o a una variable que es en este caso la variable de salida que fue creada o definida aquí. Esas variables, al igual que las variables que se usan dentro de un procedimiento almacenado, son locales. Se destruyen al terminar la ejecución de la función. Entonces, no subsisten después de que la función terminó su ejecución, la variable de salida no subsiste con el valor que se le haya dado aquí adentro. Aquí con un parámetro, la función se llama hola mundo 3, recibe como parámetro la variable entrada. Recuerden que en las funciones, a diferencia de los procedimientos almacenados, aquí no hay que decir si el parámetro es de entrada o de salida, porque en las funciones los parámetros siempre son de entrada, dado que la salida de la función siempre es el valor que la función retorna. Entonces se crea, se escribe la sentencia de creación de la función, discúlpenme, el nombre, el parámetro de entrada y retorna un varchar de 20. ¿Qué es lo que hace esto? Declara la variable salida, le da a la variable salida el mismo valor de la que recibió como entrada, simplemente para mostrar la manipulación nada más, y retorna el valor de la variable salida, retorna el valor de la variable que fue creada aquí adentro. No, entonces, pero esa variable ha tomado como valor el mismo que fue recibido como parámetro de entrada. Entonces, cuando eso se ejecuta, esta es la número ¿qué? Hola mundo 3. Hola mundo 3. Entonces, al ejecutarla aquí desde el MySQL Workbench, como yo no lo estoy llamando desde una sentencia de una aplicación, sino que le digo, córrame esa función aquí, entonces él espera que yo le dé cuál es el valor del parámetro que va a recibir la función, pues porque la descripción de la función espera un parámetro. Para eso, pues se sirve de la misma interfaz que vimos en los casos anteriores, que es presentarme una ventanita para que yo ingrese el dato. Corro la función, me dice, bueno, ¿cuál es el valor de entrada? Digo yo, ¿qué hice yo? Levanté la vista de la pantalla. Cualquier cadena. Y entonces aquí está el resultado. Es lo que ella devolvería a la sentencia desde donde se invocó el nombre de la función hola mundo 3. Como pueden ver, pues funciona exactamente igual que las funciones de cualquier otro, en cualquier otro lenguaje. Esta es una función un poco más extensa. Escriba una función que tome dos valores A y B y calcule la división entera entre A y B mediante restas sucesivas. Bueno, no sé qué pasa con mi teclado. Tengo ahora que la división entera debe ser es con el backslash. Pero bueno. Entonces, fíjense esta función. Ya esta función tiene un cuerpo. Sigue siendo una función que recibe como parámetros una variable que se llama numerador
y otra variable que se llama denominador. O sea, recibe dos números enteros como parámetros. Sería el A y el B. Les puse el nombre numerador y denominador para asociarlos con lo que va a hacer cada una de ellas dentro del resultado. Como se trata de hacer la división del numerador entre el denominador, pero división entera, es decir, cuántas veces completas cabe el denominador entre el numerador, pues simplemente lo que hace esto es declarar una variable auxiliar, una variable contador y una variable residuo. Empieza en 0 y el auxiliar también en 0. Y mientras se cumpla la condición de que el auxiliar más el denominador sea menor o igual que el numerador, le va sumando al auxiliar un denominador y va contando de a uno, va contando cuántas veces el denominador se tiene que sumar hasta llegar a una cantidad que rompa esta condición. Cuando la condición se rompe, se calcula el residuo y se retorna el número de veces que el denominador cupo dentro del numerador. O sea, cuántas veces está B contenido en A, cuántas veces enteras, y en la variable residuo pues queda el resto de la división. Es un ejercicio puramente didáctico porque esto pues uno no lo hace así, lo hace con los operadores directos que tienen el lenguaje de programación. Pero lo mencionamos como ejemplo. Básicamente, esta es la función dividir y entonces fíjate que ella, como función, no afecta a ninguna tabla de ninguna base de datos. Simplemente hace un cálculo para retornar un valor, un número entero. Pero eso nos muestra entonces, veámoslo aquí. Veámoslo aquí. Nos muestra que dentro de una función no necesariamente yo tengo que poner exclusivamente o obligatoriamente código SQL. Permítanme, le respondo aquí al jefe que estoy en clase. Porque si no me vuelve a marcar. Hasta las 10. Bien, entonces ahora sí corramos esta función. Como es de esperarse, ella requiere dos parámetros. Entonces al correrla, él me dice, bueno, deme los dos parámetros. Si yo le digo, por ejemplo, 300, y le digo que ese es el denominador, por ejemplo, 70. ¿Esto cuánto debe dar? Debe dar 4, ¿cierto? Porque 70 cabe 4 veces entre 300. Y ahí está el resultado. Bueno, más que la calidad del resultado, lo que a mí me interesa, obviamente, es que ustedes vean que aquí se puede, o sea, que tengamos claro que aquí dentro del begin y el end, tú puedes poner el código que te interese poner para calcular para encontrar un determinado resultado. Ese código puede ser simplemente código estándar de programación usando la sintaxis propia de MySQL, o puede ser incluir dentro de él sentencias de manejo de datos como DML, sentencias de SQL en general, porque aquí se puede crear una tabla, se puede alterar una tabla, se puede poner cualquiera de las sentencias que componen el lenguaje, siempre y cuando pues la lógica que siga el cuerpo de la función pues tenga sentido para el programador. Bueno, entonces, cuando se usa esto desde aplicaciones web, vamos a mirar pues obviamente este no es un curso de diseño web, y hacer aplicaciones de la web, desde la web para acceder a bases de datos, exige aprender alguna herramienta para escribir las aplicaciones, no solamente el HTML que construye las páginas, sino además que tiene uno que dentro del código HTML tiene que embeber scripts en un lenguaje
de apoyo que le permita comunicarse con el servidor de base de datos y que le permita, además de eso, darle a la página la interactividad necesaria para que el usuario pueda, interactuando con ella, entregar datos o recuperar datos según sean las funcionalidades que la página provea. Yo he hecho eso en el pasado usando PHP, aunque ya hace algún tiempo, y yo entiendo que las versiones de PHP que hay hoy en día pues son nuevas con respecto a las que yo usaba hace 3, 4 años atrás. Puede haber algunos cambios. Independientemente de eso, siempre cuando tú haces una aplicación, entonces se hace el código HTML y dentro del código HTML, que es el código legible para los navegadores, se insertan secciones de código con PHP, que se llaman scripts de PHP, que tienen un encabezado y un final que dice desde aquí hasta aquí, el que corre es PHP y los navegadores y los servidores web interpretan y ejecutan correctamente el código PHP de manera transparente para el usuario. Eso es lo que hace entonces que cuando yo estoy viendo una página web y hay un campo en donde yo al hacer clic con el botón sale una lista de valores y yo pincho uno de ellos, cuando yo hago esa acción sucede algo adentro que coge un dato, bien sea el valor que yo pinché o uno que está construido por dentro en el código para con él armar una sentencia y mandar una consulta a la base de datos, por ejemplo. Entonces, ese esquema casi siempre es que el script de PHP tiene que primero, o que el PHP dentro de la aplicación primero tiene que abrir una conexión con el servidor de la base de datos mediante alguna sentencia propia de PHP, construir y enviar las consultas, o sea, el PHP arma parte por parte la línea de texto que respeta la forma de la consulta SQL para poderla enviar a través de esa conexión. Conexión a través de la cual, si la sentencia se ejecuta correctamente y si la sentencia, por ejemplo, es el llamado a un procedimiento almacenado, corre y los resultados regresan si había parámetros, etcétera. Y el PHP recibe los resultados y se despliegan en la página del navegador del usuario que está haciendo utilización de la conexión, de la página web. Si viéramos eso un poquito a nivel de código, un script de PHP arranca siempre con este identificador y terminará con este. O sea, estas páginas que estoy mostrando aquí tienen el código de un pequeño script en PHP. O sea que todo esto que está aquí no es código SQL, es código PHP. La variable, aquí esta es una variable que almacenará el identificador de una conexión, una nueva conexión a MySQL a este servidor, con este usuario, con este password y con esta base de datos. Obviamente este no es un curso de PHP, pero voy a describirlo rápidamente para podernos situar en contexto. Si la conexión falla porque, por ejemplo, estoy aludiendo aquí a una base de datos en un servidor con los datos de identificación incorrectos, el usuario y el password, o falla por cualquier otro tipo, entonces se activa esta condición, se pone verdadera, y entonces el script lo que hace es mostrar en pantalla un texto. Echo es una forma de imprimir en pantalla en PHP. Fallo al conectar MySQL y entonces además de la cadena fallo al conectar MySQL, abre paréntesis, que está entre comillas, este punto es un concatenador, es lo que es el operador de concatenar cadenas en PHP. Entonces concatena esta cadena con el número de error de la conexión, con un paréntesis que se cierra y con el mensaje de error. Entonces, este if lo que hace es básicamente que si la conexión falló, me saca un mensaje de texto en la pantalla que dice que no se pudo conectar a la base de datos. La forma estética de componer esta secuencia de textos que están concatenados, una parte aquí, luego este punto significa que aquí viene otra parte hasta aquí, este punto significa que se cierra un paréntesis que es el mismo, el que cierra el que se había abierto aquí. Esto lo que significa es que con este eco se construye una línea de texto compuesta por varias cosas que son textos
y que son valores de datos propios del ambiente de PHP. Si la conexión no falla, entonces en la variable resultados, entonces se lanza la consulta. La variable resultados hace uso de MySQL Query, que es una sentencia, una instrucción propiamente dicha de lo que se llamaría la extensión SQL de PHP, que abre sobre la conexión que se haya abierto aquí, lanza esta sentencia, select asterisco from clientes order by apellidos ascendente. Fíjese que la sentencia está entre comillas. Entonces, esta operación que es de PHP, le dice, guárdeme en esta variable el resultado de esta consulta. Entonces, quiere decir que el resultado de esta consulta puede ser una cantidad de tuplas, o quiere decir que esta variable va a tener una forma array. Bueno, papá, esto ya lo hemos dicho. Entonces, luego el script de PHP, que ya debió haber recibido los resultados, entonces sobre ese arreglo que se llama resultados, entonces empiezas a tomar una por una todas las líneas que lo componen, que son las tuplas que resultaron, que devolvió la consulta select asterisco from clientes, y muestra en pantalla en forma de tabla. Fíjate que estas son las etiquetas etiquetas de tipo HTML, porque este while lo que hace es construir un segmento de texto en código HTML para ser desplegado. Escriba una etiqueta de inicio de fila y escriba una etiqueta de campo en cada fila, poniendo los diferentes campos. Estos serían 7 campos que vienen en cada uno de los registros de la tabla de clientes. De tal manera que este while lo que haría en la pantalla es pintar en pantalla usando este código HTML los contenidos que fueron recuperados de la base de datos a través de esta consulta. Entonces, esto lo que les estoy diciendo es que, o sea, mostré eso simplemente para evidenciar que la aplicación tiene que hacer las 3 partes. Primero, abrir la conexión. Construir y enviar la consulta. La consulta retorna los resultados que se guardan en variables de PHP, en el caso de que sea PHP, pero puede ser cualquier otro lenguaje de scripting, porque hay JSP, hay ASP, hay distintas alternativas. Yo conozco PHP. Almacena los resultados en variables del script de PHP y despliega en pantalla. Para desplegarlos, el script lo que hace es construir código HTML. Entonces aquí se abre la conexión. Si falla, pues manda un mensaje de error. De hecho, si falla aquí, podríamos poner que no haga lo demás. Si no falla, entonces en alguna variable guarda los resultados de la consulta y luego, mediante recursos propios del lenguaje de scripting para dibujar páginas web en pantalla, despliega los resultados. Ese es el esquema en el cual una aplicación lanza consultas y luego usa los resultados, en este caso, para desplegarlos. Un ejemplo aquí de un procedimiento almacenado. Si en la base de datos tenemos 2 tablas para almacenar la edad y el nombre de un grupo de personas, pero esos datos van a ser ingresados desde una aplicación, pues aquí no vamos a hacer la aplicación completa, pero entonces tendremos que tener las tablas creadas, mayores y menores, con los campos edad y nombre, bueno, con la estructura que se quisiera para ese caso. Suponiendo entonces que ya la conexión con la base de datos se hubiera abierto en un momento anterior, si quisiera hacer esto desde PHP, tendría que hacer todo esto que está aquí. En una variable, guardar el nombre capturado digitado por el usuario. En otra variable, guardar el nombre digitado la edad digitada por el usuario. Y hacer una parte dentro del script que diga que si la edad es menor que 18, lance una consulta, pues lance una sentencia SQL sobre la conexión que ya tenemos abierta para insertar en la tabla menores los valores. Y aquí fíjate que lo que estamos armando es aquí una línea de texto compuesta por varios pedazos. Una dice insert into menores values, abre paréntesis, y esa cadena se concatena con el valor de la variable edad, se concatena con un coma y unas comillas,
que se concatena con el valor de la variable nombre, que cierra las comillas y el paréntesis, y lo que estamos haciendo aquí es armar una cadena que cuando se analiza es la sentencia insert into menores values, el valor de la edad, coma, y entre comillas, el valor de la variable nombre. En caso de que la edad sea menor que 18, se pone en menores, y en caso de que la edad sea mayor que 18, se pone en la tabla mayores, no adultos, mayores. Esta sería aquí mayores, porque las tablas son menores y mayores. Pero bien, si el código es, si lo que hay que hacer en SQL es tan simple como una sola sentencia, pues esta es la forma simple de hacerlo. Pero si hubiera la necesidad de, en lugar de hacer una sola sentencia, la cantidad de cosas que hay que hacer sobre la base de datos fuera, no solo es una sentencia, sino un párrafo extenso. O bien, si ese proceso aparece muchas veces dentro de una misma aplicación HTML con PHP, entonces ya sería preferible no hacer este código muchas veces. O por ejemplo, si aquí hay 10 sentencias, aquí hay otras 10, y esto aparece 4, 5, 6, 8 veces dentro de la aplicación en distintos lugares, lo cual es una situación que puede ocurrir con frecuencia. Entonces sería preferible decir, bueno, haga más bien un procedimiento almacenado como este, que se llama agregar persona, que tome 2 parámetros de entrada, edad, entero, nombre, varchar, ambos de entrada, como dice aquí, y hacer esto dentro del procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la aplicación solamente se llamaría el procedimiento. O sea, que la sentencia que se armaría aquí sería solamente la sentencia call, el nombre del procedimiento. Entonces, en lugar de el script que teníamos antes, el script se reduciría a esto. Porque si el procedimiento se llama agregar persona, todo este texto, pues que aquí es realmente pequeño porque pues, es una sola sentencia, pero si fueran varias, entonces se reemplazaría por una llamada, o sea, lo que hace uno sobre el query es armar aquí la frase que llama al procedimiento, pasándole los parámetros respectivos. Y evidentemente, aunque sea una sola sentencia, vemos que la escritura, al menos la escritura del script en PHP se hace bastante más pequeña. Ahora, si agregar persona es un procedimiento que tiene 50, 60 líneas de texto, que en el script habría que ponerle aquí las 50 y aquí las 50, pues obviamente ahí sí se ve la ventaja, o digamos cómo se alivia el peso del código en el script de PHP, y por ende la aparición del procedimiento respectivo en el servidor. Entonces después solamente el script de PHP lo que hace es invocar el procedimiento para insertar los datos, en este ejemplo, sobre la base de datos. Si lo que hace el procedimiento después se encuentra que la inserción de los datos en la tabla, o la tarea que haga esto aquí pues el ejemplo es insertar un registro, pero la tarea puede ser de muy diversas naturalezas. Si necesita aplicar una nueva regla de negocio o tener algunas condiciones adicionales nuevas por circunstancias de requerimientos de la aplicación, pues basta con arreglarlo aquí y no tienes que arreglar nada en las páginas web de la aplicación. Simplemente se insertan las nuevas reglas, o desde este procedimiento se hace el llamado a otro nuevo que haga algo adicional que antes no se hacía, y quienes están al frente de las páginas web no se dan cuenta, no tienen que hacerle, digamos, desde la perspectiva de mantenimiento, no hay que hacerle nada a esto.
¿Cómo usar las variables? Bueno, ya, aunque ya lo sugerimos en unos ejemplos anteriores, ya se vio. Una variable para poderla usarla hay que declararla, declare nombre de variable, tipo de datos, y para darle valor o para afectar su valor, set, nombre de variable, y en el lado derecho la expresión que constituye el nuevo valor. Recordar que el ámbito de las variables es siempre local dentro de los procedimientos, y una vez que el procedimiento deja de ejecutarse, esas variables son destruidas. Por ejemplo, este ejemplo dice crear ese procedimiento ejemplo con un parámetro de entrada que se llama parámetro 1. Pues este procedimiento no hace sino meter en una tabla un registro que tiene un número y el instante en que se ingresó el registro, dependiendo de si una variable tiene un determinado valor. O sea, esto no tiene una utilidad práctica distinta a la de ilustrar el uso de variables. El procedimiento recibe un valor como parámetro de entrada, activa una variable como ese valor más 1 y si esa suma es de 12, inserta el valor 1111 en la tabla con la marca de tiempo y si no, inserta el valor 222 en la tabla 1 con la marca de tiempo. O sea que para que se inserte este valor, el parámetro tiene que valer 11 y para que se inserte este valor, el parámetro tiene que ser cualquier cosa menos 11. Porque si vale 11, al sumarle 1 quedaría valiendo 12 la variable y por lo tanto se ejecuta el primer insert y no el segundo. Este es el ejemplo, el procedimiento ejemplo que está aquí. En los Store Procedures. Miremos la tabla 1 primero. La tabla 1 pues no tiene ningún registro. Entonces si yo ejecuto el ejemplo 1, entonces vamos a decirle que el parámetro vale 11. Ahora miremos la tabla 1 cómo quedó. Y ahí está. Al darle un valor de 11, insertó el valor 1111. Si yo corro el procedimiento, nuevamente, y le doy otro valor, por ejemplo, cualquier valor. Entonces, al mirar la tabla, entonces ahora aparece el otro registro, pues obviamente con la marca de tiempo respectiva, porque cada uno de esos ítems se introdujo en un tiempo distinto. Pues ejecutar esto es evidente, ¿no? Este es otro ejemplo, pero este es más o menos la misma cosa. Bueno, la diferencia entre es que aquí uso un if y aquí estamos ilustrando el uso del case. La estructura case es que es la estructura de selección múltiple. Opera sobre la variable, en este caso sobre la variable 1. Y uno puede poner aquí when, todas las when que quiera para particularizar qué hacer, qué instrucción hacer para cada uno de los posibles valores de la variable 1. Esto es cuando variable 1 valga 2, haga esto. Cuando variable 1 valga 3, haga esto. Y si necesito especificar muchos valores distintos para la variable 1 y para cada uno de ellos una acción distinta, pues puedo poner aquí todos los valores. Y además está la cláusula else de la variable case, que dice, en caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores, entonces haga esto. Esto simplemente para ilustrar cómo es la estructura de selección case desde la perspectiva de SQL. El tercer ejemplo que tengo aquí es solo para ilustrar cómo es el uso del ciclo while, que funciona exactamente igual que en los otros lenguajes de programación. Requiere una variable, una condición que debe ser verdadera para entrar al ciclo. La primera vez tiene que ser verdadera porque si la primera vez no se cumple, se salta el ciclo. Igual que cualquier ciclo while, dice, mientras esta condición se cumpla, y obviamente en este caso la condición involucra el valor de la variable var1, y por lo tanto sí se cumple. Mientras se cumpla, hace todo lo que está aquí adentro. En alguna parte dentro del cuerpo del while, como ya ustedes saben, se tiene que afectar la variable que determina la condición para garantizar que en algún momento
el while termine, porque si no se escribe nunca una sentencia aquí adentro, en este cuerpo, en donde se afecte de alguna manera la o las variables que componen la condición, pues quizás nunca se vaya a hacer verdadera, pero a medida que estamos haciendo en este ejemplo, le vamos sumando de a uno, o sea que este ejemplo haría 2000 inserciones en la tabla 1, insertando en cada una de ellas el valor de la variable dato, que es 99 más el valor de la variable de control. O sea que el primer dato que se integraría, que se insertaría sería 99.000, 99.000, porque la variable 1 al entrar vale 0 la primera vez. Luego le sumamos una unidad a la variable 1 y vuelve y se repite el ciclo. Entonces, ahora dato vale 99.001 y lo inserta y así sucesivamente. Solo que cada uno se inserta con una marca de tiempo que corresponda al instante en que se insertó. O sea que esto inserta 2000, algo así como 2000 registros en la tabla. Este es ejemplo 3. La tabla 1, pues ya sabemos que tiene solo 2 registros. Ahora, si yo corro el ejemplo 3, que aquí lo podemos ver, entonces fíjese que él aquí demora un poco porque son 2000 inserciones las que está haciendo. Entonces, él toma unos segundos en insertar las 2000 registros. Ya terminó. Cuando termina la ruedita de tiempo allí, quiere decir que yo puedo venir a ver la tabla 1 y entonces aquí ya veo. El primero que insertó fue el 99.000 a las 9:34:30 y con esa misma marca de tiempo alcanzó a insertar bastantes. O sea que hizo hasta aquí, todo lo hizo en el mismo segundo. Luego vienen los que correspondieron al segundo 31. ¿Por qué son más? Porque seguramente ese segundo 30 ya iba por mitad o ya iba terminándose. Entonces solamente con esa marca de tiempo cupieron algunos y así sucesivamente. Esto es lo que es un timestamp, pues que es el registro de una variable de ese tipo. Closure. Otra estructura que se puede usar es la repeat. Esta es una estructura también de cíclica. Diga, repita estas dos hasta que se cumpla esta condición. Esta, a diferencia de las anteriores, de la anterior, while verifica la condición al final. Por lo tanto, se ejecuta al menos una vez. Si la condición no se cumple, se ejecuta una vez y después de... ¿Qué es lo que se ejecuta una vez? El cuerpo de la repetición que está dado aquí por estas dos instrucciones en este caso. Lo que está entre repeat y until. Entonces, aquí declara una variable, le da un valor, hace la inserción del primer valor, perdón, esto no es ser, sino set. Set, le resta 1 a la variable. Si la variable llega a ser 0, o sea, hasta que sea menor que 1. Sigue restando, inserta, resta. Cuando ya se cumple esta condición, pues termina la repetición. Entonces, esta estructura tiene la palabra repeat, el cuerpo, until condición y end repeat. Este es el ejemplo 4. No sé si yo lo tengo hecho acá. Sí. Sí, aquí sí está corregido. Obviamente, vamos a hacer una cuestión. Voy a quitar los elementos de la tabla para poder ver. Voy a borrar esa tabla, voy a borrar el contenido de la tabla, truncate. No estoy dentro de la base de datos, a ver qué es lo que estamos haciendo. Use prueba. Ah, es que es truncate. Entonces ahora la tabla 1 está vacía nuevamente. Vamos a mirar entonces el ejemplo 4, que es con el repeat.
ejecuto el ejemplo 4. Como ese ejemplo no recibe parámetros, pues no espera, no captura ningún dato, simplemente hace las repeticiones del caso. Y miramos entonces en la tabla 1 y entonces aquí están los valores que insertó, que son 20 valores, cada uno con su respectiva marca de tiempo. Bien, y con eso pues creo que hemos dado una visión razonablemente simple, pero que cobija los distintos aspectos de cómo se construyen procedimientos almacenados y cómo se construyen funciones para el usuario. Es cierto que estos ejemplos son todos triviales, es decir, su contenido como tal, el contenido operativo de cada uno de los procedimientos no hace mayor cosa, pero pues el objetivo de mostrar estos ejemplos no es el de demostrar que el profesor tiene una gran destreza en programación, sino mostrar las estructuras que se pueden usar. Ya la necesidad de que el contenido mismo de cada procedimiento, lo que se hace entre el begin y el end, sea más o menos complejo, va a depender del requerimiento que se quiera satisfacer con el procedimiento, y ya es una tarea que depende pues un poco del diseño de la base de datos y de las funciones que cada procedimiento atienda dentro de la lógica general del negocio. Bien, entonces con eso terminamos el tema del día de hoy. No sé si haya algún comentario o alguna pregunta de parte de ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla para descargar el tema de la asistencia, para que nos quede el registro simplemente. Yo siempre descargo la asistencia, aunque en estos semestres de modelo 2 RETIC, cuando estamos sujetos a las condiciones de pandemia, la asistencia es opcional, no es obligatoria en ningún caso. Yo siempre la descargo para llevar más o menos un récord de cómo nos hemos encontrado, porque me cuesta trabajo. Primero, bueno, en un grupo como este, la cantidad de personas es pequeña y se pueden ver casi todas en la pantalla. Pero en otros grupos, como el de método numérico, procedimiento numérico, que son 50 y pico, pues me toca guiarme por la lista. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta o ningún comentario de parte de ustedes, les agradezco mucho su presencia el día de hoy, su atención a esta clase, y nos vemos en la siguiente. Que tengan un feliz resto de día y una feliz semana. Listo, profe, muchas gracias. Igualmente. Cuídense mucho.